Nosotros estamos conversando con el maestro Francisco Muro, quien es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Maestro, muchas gracias por acompañarnos aquí en Parnaso TV y hablar de este personaje emblemático, Manuel M. Ponce. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo conoció a Manuel M. Ponce, maestro? ¿En qué circunstancias fue Bueno, esto? yo conocía el trabajo de Manuel M. Ponce, hablando en el sentido meramente académico, pues en mi trayectoria de guitarrista, en la primera etapa de formación, porque conocemos que el trabajo que realizó para guitarra es una realización sumamente importante y bueno, es un ícono dentro del repertorio de nuestro instrumento y por tanto ahí fue mi primer acercamiento con este autor. ¿Qué fue lo que le gustó, lo que le atrapó de Manuel M. Ponce? A mí me atrapa de Manuel M. Ponce muchas cosas, creo que como a todos, pero me gusta mucho la frescura de esa música mexicana, de esa música popular, de adoptar los temas populares al mundo de la guitarra y eso es lo que me atrapa. Me atrapa mucho una cuestión social que tiene que ver con la música de la revolución y que también hay algunas cosas adaptadas a la guitarra, como son las canciones populares, como es La Valentina y otro tipo de trabajos de este corte. ¿Cuáles son sus piezas favoritas, aparte de La Valentina? Ay, mis piezas favoritas, creo que depende un tanto del estado de ánimo, creo que depende del momento. No podría hablar de una pieza en específico, pero por ejemplo del trabajo académico para guitarra me gusta mucho la sonata número 3, que es uno de los trabajos que creo que son sumamente elaborados del maestro, con un corte sumamente fino. Y de las piezas populares, pues ¿qué le puedo decir? Me encanta mucho el trabajo de adaptación que realizó de las canciones populares mexicanas, muy en específico de La Pajarera. Esa es una canción que a mí me agrada mucho de la chica que va a la capital a vender sus pájaros, sus aves, para obtener un tanto de dinero para poder vivir. ¿Por qué es importante, maestro, conocer la obra de Manuel M. Ponce, sobre todo nosotros como zacatecanos, que debemos sentirnos orgullosos de este personaje? Bueno, es importante conocer la obra de nuestros autores. Creo que de Ponce, al igual de otros autores que a lo mejor no son músicos, que son poetas, que están en otro campo del arte o de la investigación de la ciencia, porque pues para empezar es una obligación como mexicanos conocer a nuestros autores, conocer nuestra cultura y saber hacia dónde vamos a apuntalar con lo que viene, ¿verdad? Si conocemos lo que tenemos realizado de una manera muy certera, vamos a poder continuar un trabajo sin repetir lo que ya está realizado y más bien tratar de proponer cosas nuevas. Ese creo que es el propósito de conocer a nuestros autores. Maestro, usted como docente, ¿qué enfoque le da, por ejemplo, a sus alumnos? No sé bien de qué edad sean, ¿qué enfoque le da a Manuel M. Ponce en la enseñanza de, no sé, niños o jóvenes o adultos? Sí, bueno, yo en mi trabajo académico tengo estudiantes que son de distintos ciclos. Podemos hablar del ciclo infantil, sí, que son los chiquitos que abarca de 8 años a 12 años de edad. Tenemos después los chicos que son adolescentes, que son de 12 a 16 años, e inclusive hasta 17. Y posteriormente a los chicos que son del nivel superior o nivel de licenciatura. Y en estos ciclos, mire, la importancia que yo le doy, y creo que muchos docentes, es precisamente abordar de manera directa las composiciones realizadas para guitarra. En este caso, hablamos de las sonatas, hablamos de los temas variados, hablamos de la música popular que realizó, la propia y la que viene a ser también adaptación, o sea que no son obras netamente originales de él, pero que los temas se los aborda y los trabaja para la guitarra y resulta un trabajo muy interesante y creo que es el mejor reconocimiento o la mejor manera de conocer nuestra cultura y al autor, trabajando las obras de una manera directa. O sea,
sí tener una idea general en cuanto a la historia de quién es el autor, qué es lo que hizo, su contexto social, pero indudablemente creo que lo más importante, o que es algo que debe ser más profundo, es conocer las obras de manera directa. O sea, que podamos hablar de determinada parte de una sonata, podamos hablar el tipo de temas que utilizó y podamos conocer el estilo que aborda el autor y decir, yo conozco a Manuel M. Ponce. ¿Cómo definimos la música de Manuel M. Ponce, maestro? ¿Cómo definimos la música de Manuel M. Ponce? Es una pregunta muy interesante porque en muchas de las ocasiones pensamos que un autor es solamente una línea compositiva. En el caso de Manuel M. Ponce, creo que es un autor que se aborda desde una manera ecléctica, es decir, que hablamos de Manuel M. Ponce, no podemos hablar de un solo autor. ¿Por qué? Porque en una etapa inicial de composición, él trabaja mucho sobre la música muy enfocada a lo que es la etapa del porfiriato, porque es la etapa de su legado cultural. Entonces trabaja mucho la música que conocemos como música de salón. Ya lo escuchamos hace rato en el reportaje, estuve escuchando lo anterior y pasan una música hermosa y hablan sobre el piano, sobre un instrumento que es muy aceptado por la sociedad y que en esa etapa tiene un auge tremendo. Y ahí hablaban que se ve como un instrumento rey, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente, él trabaja toda esta música de salón, pero posteriormente tiene influencias europeas de una manera virtuosa. Entonces es cuando compone, por ejemplo, el concierto para piano y orquesta de 1912. Ahí encontramos esa influencia, ese detonante. Y posteriormente trabaja, por ejemplo, influenciado por la etapa revolucionaria, la canción mexicana. Entonces adopta temas que escucha en los pueblos o donde está, y empieza a trabajarlos. Y empieza a trabajarlos de una manera muy interesante y los lleva a un plano académico, y obviamente esto implica también una dificultad y la obra se vuelve netamente pianística o netamente para un solista, ¿verdad? Sí. Ese es lo que yo pienso sobre el autor. Manuel M. Ponce tuvo un encanto especial por los niños. El enseñar a los niños, maestro, no es la cosa más sencilla. Y Manuel M. Ponce tuvo esa habilidad, esa virtud. ¿Este amor por los niños o esa química está presente en su música? Claro que sí. Manuel M. Ponce fue un músico que yo creo que como todos los profesionales en una etapa inicial de vida, la vida pues te lleva a exigencias que en ocasiones deseas y que en ocasiones no deseas. Él trabajó en jardín de niños y él fue un músico que quiso tanto a los niños que dedicó obras infantiles. Tiene trabajos infantiles para niños y tiene métodos, o sea, canciones enfocadas, situaciones didácticas, a eso me refiero, que tienen que ver con la enseñanza del niño. ¿Cómo son estas piezas, maestro? Bueno, son piezas pensadas en vencer, por decir, obstáculos sencillos pero muy concretos. No son trabajos como lo que conocemos con las canciones, con todo este mundo, que es distinto, pero es un trabajo que efectivamente el detonante es en el resultado de que un niño de no tocar logre tocar. Ese es el trabajo que yo recuerdo de Manuel M. Ponce en los niños, y creo que si dedicó una serie de estudios infantiles, pues obviamente él estuvo interesado en ellos. En los niños. Claro que sí. ¿Qué etapa le parece a usted la más importante en la vida de Manuel M. Ponce, la más prolífica? La más prolífica. Ay, bueno, son muchas cosas, pero yo creo que en el sentido de un alto nivel, por decirlo así, yo creo que es la etapa final, cuando compone precisamente, concluye el concierto para guitarra y orquesta, el concierto del sur, pero también cuando trabaja el concierto para violín y orquesta, que lo estrena Henry Schering. Y creo que esa es una etapa
de, de un músico sinfónico, un Manuel M. Ponce sinfónico. Inclusive también trabaja el poema sinfónico este de Chapultepec, que es un trabajo también que tiene distintas revisiones en distintas etapas de la vida del autor. Pero también, déjele cuento, hay una etapa que a mí me parece muy interesante, en la etapa, por ejemplo, de las canciones de el Manuel M. Ponce, que es la canción mexicana por excelencia, cuando compone, bueno, que trabaja, por ejemplo, música dedicada a la esposa, también la etapa en que compone obra para guitarra entre 1926 y el 32, creo que es una etapa también muy interesante de Manuel M. Ponce, porque compone el acervo, para mí, de mayor interés para la guitarra. Entonces creo que aunque son diferentes periodos del autor, encontramos cosas sumamente novedosas. Y me sería difícil enmarcar una etapa como única. Más bien yo pienso que dependiendo lo que buscamos, podemos encontrar eso en Manuel M. Ponce. Claro. Zacatecas puede decirse orgulloso de haber visto nacer a grandes autores y grandes compositores, maestro. Pero bueno, para algunos, como es el caso, Manuel M. Ponce puede ser uno de nuestros favoritos, por lo que implica su música, porque tiene un sentido especial, porque tiene algo que lo define. En este caso, para usted, Manuel M. Ponce, ¿qué es ese algo que lo define? Que todos sabemos que se trata de Manuel M. Ponce. Yo creo que algo que lo define es la cuestión mexicana, porque creo que de una manera muy directa, cuando escuchamos Marchita el alma, nos conectamos con Manuel M. Ponce. Y nos enchina la piel. Sí. Cuando escuchamos Estrellita, nos conectamos con Manuel M. Ponce. Yo entiendo que muchos compositores, cuando se hacen famosos con una obra, sea una canción, sea una obra sinfónica, sea lo que sea, llega el momento en que dicen, no más, por favor, ya no me relacione con esa canción, es que sí he escrito más cosas. Pero bueno, es una cuestión, creo que también natural, de que la gente se incline por determinada composición del autor y que diga, bueno, es que a mí me gusta tu obra, tu canción, y pues eso es una cuestión que se da sencillamente. Y yo creo que yo, en lo personal, siendo músico, me sigo conectando con Marchita el alma y me sigo conectando. Es inevitable, ¿no? Es inevitable. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos otras obras. Por decir, podemos hablar de los 8 ciclos para canto y piano. Se podría hablar de las canciones chinas, de otro tipo de poemas musicalizados por el autor, pero tienen están hechas de una manera ya tan elaborada, tan sofisticada, tan abstracta, que realmente cuesta trabajo tratar de asimilar todo ese mundo sonoro, y entonces a nosotros como músicos tenemos que sentarnos más horas para tratar de digerir toda esa dificultad, toda esa estructura, todo ese tejido musical, y tratar de asimilar, ¿verdad? Y después decir por dónde llevó esta situación, por dónde llevó esta obra. Es complejo. Es complejo, es que es complejo. O sea, la música académica, una de las características es esa, que de algo que es sencillo, se vuelve complejo, se va elaborando y reelaborando hasta que toma un grado de complejidad que, para entenderlo o asimilarlo, pues primero tenemos que escucharlo muchas veces, y después tenemos que analizarlo muchas veces, y tenemos que desmenuzar todo ese trabajo, todo ese tejido armónico, melódico, todo lo que implica la música, para después decir, ya entendí. Y para terminar enamorado de Manuel M. Ponce. Claro que sí. Inevitablemente. Y ya para cerrar, maestro, ¿con qué se queda de este autor zacatecano? ¿Con qué me quedo de este autor? Me quedo con la motivación de un personaje que dedicó muchos años, mucho tiempo a la guitarra, un instrumento que
Le menciono la guitarra porque yo es lo que he estudiado, lo que ejecuto. Nos da una semilla para decir, hay que hacer más. Manuel M. Ponce en 1923 conoce este instrumento a través de su amigo Andrés Segovia, un instrumentista español con quien mantuvo una relación amistosa por muchos años. Y la guitarra está en una etapa sumamente difícil de un repertorio original, muy carente. Entonces Manuel M. Ponce, de una manera pues muy humana, muy dadivosa, escribe obras y empieza a enanchar el bagaje, el repertorio original. Entonces, esta parte de originalidad es con lo que nosotros nos quedamos, porque es nuestro patrimonio. Ahora podemos hablar de una sonata o de un tema variado original para guitarra y yendo más allá, una obra de carácter o de corte mexicano, ¿sí? Y eso es con lo que nos quedamos, con ese orgullo. Y yo creo que un orgullo que debemos de entenderlo no solamente en un sentido banal, sino decir un orgullo que a mí me exige ver dónde estamos, hasta dónde se hizo y ahora yo qué puedo hacer como músico mexicano hacia la guitarra, ¿verdad? O hacia la música en general. Claro es que eso. sí.